Las relaciones que tenés que aplicar son las siguientes. Podés empezar con cualquiera de las dos poleas y ahí vas a ver cuál es la que te va a permitir obtener algo. Yo recién lo planteé y después y ahí vi que primero conviene plantear en esta a la derecha. Entonces lo que tenés que hacer es recordar que para la relación de las tensiones, te lo voy a explicar desde cero, por más que ya entiendas algunas cosas, pero prefiero explicarlo desde cero esto. Bueno, Para las relaciones y las tensiones, siempre es la más solicitada en el numerador sobre la menos solicitada. La más solicitada siempre es la que está más cercana al inicio de movimiento. Entonces, lo primero que tengo que hacer al analizar poleas, veo dónde está comenzando el movimiento. Acá el movimiento empieza en la tensión TD, porque una vez que vos apliques una fuerza en esta tensión, es lo que provoca que este cable horizontal se tense, por lo tanto este cable se va a tensar y eso es lo que va a provocar el levantamiento de tu compuerta. Entonces el inicio está acá, en este punto. Esperen que se me está por morir la compu. El inicio del movimiento está en la tensión T sub D. Entonces lo que haces es, en la polea, le voy a llamar F porque está sobre el nodo F, siguiendo esto que te había dicho, que es la que está más cercana al movimiento sobre la otra, el movimiento está acá. Entonces las dos tensiones que están involucradas en la polea F son esta horizontal y la T sub F que la acabamos de determinar. Entonces la más cercana al movimiento, que era este, es la horizontal. Entonces vas a tener la tensión horizontal, le vamos a poner T sub H, sobre la tensión T sub F, va a ser igual a E elevado a mu, que es 0,4, por beta, que ahora te explico bien cómo sacamos el ángulo beta. Voy a poner por beta, que en este caso beta es pi sobre 2, ya te digo por qué. El ángulo de arrastre de una polea o de un elemento que esté rodeado por la cuerda, digamos, vos lo tenés que sacar con la relación, o sea, viendo dónde tu cuerda es tangente en ese elemento. Vos tenés esa polea F y las cuerdas, o sea, las tensiones las tenés en este punto y en este punto. Como acá, en este caso, por ejemplo, las tensiones son verticales y horizontales, vos sabés directamente que los puntos de tangencia van a estar en los cuadrantes de tu círculo. Entonces, la tensión esta es tangente en este punto, que es el cuadrante superior, y la tensión esta vertical es tangente en este punto, que es el cuadrante derecho. Entonces, el ángulo de arrastre es siempre de punto de tangencia a punto de tangencia. O sea, sería, lo voy a marcar acá, disculpen el pulso, ya saben eso. El ángulo de tangencia es este ángulo que tenemos acá, ¿sí? Es el ángulo de barrido, digamos, de tu cuerda. Entonces, este amarillo es el beta que vos tenés que poner acá. Si te fijas acá, beta es pi sobre 2, ¿sí? Entonces, por eso es que en esta relación, el ángulo beta siempre en radianes, eso no se olviden, porque si no va a hacer que todo les dé mal. Entonces, acá beta es pi sobre 2. Entonces, como yo ya había determinado cuánto valía, ¿entendiste eso del ángulo de arrastre? sí, sí, gracias. Perfecto. Como yo ya había determinado TF, ya es un dato de esta relación que tengo, puedo despejar cuánto vale TH, ¿sí? Simplemente calculo este exponente, lo multiplico por TF y ya tengo TH. Ahora, para determinar T sub D, hago exactamente la misma relación, pero en esta polea, o sea, el mismo análisis, digamos, más que relación. El inicio de movimiento está acá, entonces la cuerda más solicitada, es decir, la cuerda más próxima al movimiento, es T sub D. Entonces voy a tener, en la polea D voy a tener T sub D sobre T sub H, que ahora la conozco, por E elevado, E elevado al mu, que en este caso vale también 0,4, por el ángulo beta. Que en este caso el ángulo beta es exactamente pi sobre 2, igual que en el anterior, ¿sí? Porque tengo la horizontal y la vertical. Entonces, como yo ya conozco TH, hago este exponente, multiplico por TH que la había determinado acá, y voy a tener T sub D, ¿sí? Supongamos que la polea no sea, las tensiones, digamos, no sean verticales y horizontales,
y yo tenga, por ejemplo, este caso de tensiones. Supongamos que tenga una tensión así y bueno, supongamos que está vertical. Entonces lo que yo tengo que hacer es, recuerden, siempre desde el centro a el punto de tangencia, siempre este ángulo que les dibujo acá, este ángulo siempre es 90 grados, ¿sí? Siempre desde el centro al punto de tangencia es 90 grados. Entonces, tengo ahí ese punto de tangencia y tengo acá este punto de tangencia. Y bueno, obviamente en este caso también eso es 90 grados, pero les dibujo igual por si acaso. Entonces, en el caso que tengan una polea que tenga unas tensiones que no sean todas verticales y horizontales, usando esta relación que les digo de que siempre trazando una recta desde el centro al punto de tangencia acá se forma 90 grados, siempre les van a dar la geometría necesaria para poder determinar ese ángulo. Entonces, con la geometría que les den, van a obtener o este ángulo o el de arriba, o sea, en función de lo que les estén dando, y con eso van a tener que determinar cuánto vale el ángulo que les voy a marcar ahora, este naranja, que sería el ángulo beta, que es el ángulo de arrastre. Pero bueno, eso va a depender de cada ejercicio, pero es usando siempre las relaciones del 90 grados, o bueno, a veces tienen que usarlo de alternos internos y esas cosas. Pero bueno, el ángulo de arrastre siempre, siempre de punto de tangencia a punto de tangencia. Ese es el ángulo beta que va en esta expresión. ¿Alguna duda? No, gracias. Perfecto. ¿Alguien más, chicos? Nicola, Sí, al final la tensión TD sí. valía más que la tensión TF, ¿está bien? La tensión TD, sí, si no me equivoco, sí, porque va a ser la más solicitada. O sea, esta de acá me estás diciendo que te valía más que la de esta tensión, de este Sí. cable. Sí, si no me equivoco, te debería dar así correctamente, digamos, porque estás haciendo esa consideración que es la más solicitada. La verdad no lo hice, pero si no mal recuerdo, si pasa eso. Quiero ver si tengo algún ejercicio para decirte bien esto. P2. Sí, 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 sí. Siempre la que vos estás considerando solicitada es la que te va a dar más grande. Así que tranquilo con eso. Nicole, ¿me podrías explicar el método de las presiones y de los volúmenes, por favor? Sí, ya te explico. Gracias. Sí. Dejar de compartir. Te voy a explicar a ver con este. Compartir. Así se sacan bien todas las dudas del parcial. Supongamos que este yo lo haya querido hacer en lugar de con el diagrama de presiones, lo hago con los volúmenes. Recuerden, para el método de los volúmenes, en realidad lo que se hace es trabajar con las componentes de la presión. O sea, voy a trabajar con mi componente vertical por un lado y con la componente horizontal por otro lado. Entonces, en primer lugar, yo generalmente lo que hago es sacar cuánto vale la componente horizontal. Entonces tengo el diagrama de presiones. Recuerden, acá es todo completo porque estoy haciendo sobre toda esta chapa. Entonces el diagrama de presiones siempre la altura total de mi líquido y calculo la presión en el punto de abajo. O sea, acá voy a tener una presión que va a ser igual al gamma del agua por la altura que va a ser 4A por el espesor que son 2A, ¿sí? Esta va a ser cuánto vale la presión en el punto inferior de mi diagrama de presiones. Entonces, con esa presión, lo que yo hago es calcular mi componente horizontal de presiones que va a estar aplicada en el centro de gravedad de mi triángulo, o sea, a 1/3 de esta altura. O sea, acá voy a ser medio repetitiva hoy, pero quiero que quede medio claro las cosas. Esta altura va a ser
4A sobre 3. ¿Sí? Esta verde va a ser 4A sobre 3 porque es un tercio de esto. Entonces, esta naranja vale el área del triángulo, que va a ser el gamma del agua por la altura por 2A. Esa es la altura por la base, que va a ser 4A. Todo esto sobre 2. ¿Sí? Eso es cuánto vale lo naranja. Ahora, para las componentes verticales, es que se trabaja con esto de los volúmenes. Yo siempre me fijo de que tenga volúmenes conocidos, porque recuerden que las presiones van a estar aplicadas en los centros de gravedad de cada uno de los volúmenes. Entonces yo acá veo que puedo trabajar con el triángulo este que tenemos acá, que les voy a marcar en verde, y con el cuadrado que tengo a la derecha, que lo vamos a marcar con rojo. No sé. Entonces, con estos volúmenes son los que yo decido trabajar. Como les decía, yo puedo utilizar una sola presión resultante vertical o trabajar con cada una de las componentes. Entonces lo voy a hacer con los dos casos, así les quede bien claro. Y bueno, ustedes deciden con cuál quieren hacer. En realidad es lo mismo porque van a tener que usar las mismas distancias y eso. Pero bueno, ustedes deciden. Supongamos que yo decida trabajar con dos componentes separadas del triángulo y del cuadrado. Entonces, recuerden, la fuerza va a ser hacia abajo, siempre y cuando, respecto a la estructura que yo estoy analizando, que va a ser en este caso esta chapa, si el agua está encima de esa chapa, la fuerza va a ser hacia abajo. Y si el agua está abajo de la chapa, la fuerza va a ser hacia arriba. O lo que es lo mismo, siempre analizo de mi elemento estructural hacia arriba. Si yo arriba tengo el agua, va hacia abajo. Si arriba tengo un volumen imaginario, o sea, no tengo agua, va a ir hacia arriba. ¿Sí? Con cualquiera de las dos relaciones es lo mismo. Entonces, sacan las presiones resultantes verticales de cada uno de los volúmenes. Entonces, van a tener la del cuadrado aplicado en el centro de gravedad del cuadrado, que recuerden, para esto se trabaja con las tablas que tienen en la página. Igual ya les abro, así trabajamos con las tablas también. Tienen una fuerza vertical aplicada en el centro de gravedad del cuadrado, que en este caso es la base sobre 2, y una fuerza vertical aplicada en el centro de gravedad del triángulo, que es a un tercio de esta altura, ¿sí? Entonces, los valores de las presiones, les voy a poner mejor en otro color, para que puedan nombrarlas con rosa. La rosa, o sea, la presión debida al triángulo, va a ser igual a, voy a poner presión rosa, es igual al gamma del líquido analizado, en este caso es agua, por el volumen del cuerpo que estoy analizando, o sea, sería el volumen del triángulo. Entonces, en este caso sería la base del triángulo, que bueno, la sacan con trigonometría, le voy a poner un color yo. Ay, bueno, espera. Les voy a poner amarillo, ya después les pongo cuál es la base amarilla. Sería la base por la altura, que en este caso son los 4A, todo esto sobre 2, ahí tenemos recién el área del triángulo, y para el volumen solamente lo multiplican por el espesor, que en este caso son 2A, ¿sí? Entonces tienen el gamma del líquido por el volumen del cuerpo analizado, tienen el área por el espesor. Eso sería la presión rosa solamente, ¿sí? Entonces, ahora les marco cuál era la base amarilla que les decía. Sería simplemente esto. Amarillo.
sería solamente esta base, ¿sí? Lo tienen que hacer con trigonometría porque acá les están dando solamente el 2,5 de A. Entonces le tienen que restar este tramito. Entonces ahí ya tienen cuánto vale la presión rosa, ¿sí? Entonces les queda determinar solamente cuánto vale la presión naranja. Para la presión naranja hacen exactamente lo mismo que con la rosa. Entonces hacen presión naranja, ya saben que esto no ustedes le ponen presión 1, presión 2 o lo que sea. Presión naranja va a ser igual a el gamma líquido por el volumen, que acá sería, les voy a poner 4A por 4A, ya saben que es 4A al cuadrado, 4A por 4A, o sea, base por altura, por el espesor, así ya tienen directamente el volumen, que sería 2A, ¿sí? Entonces, de vuelta es la misma ecuación, hacen el gamma del líquido que tengan por el volumen del cuerpo analizado. Ya tienen cuánto vale cada una de las presiones. Ahora lo que tienen que hacer, supongamos que ustedes quieren tomar momentos respecto de C o de lo que sea, simplemente van a hacer la sumatoria de los momentos respecto al punto que quieran y consideran las distancias a los centros de gravedad de cada uno de los cuerpos. Si hacen respecto de C, van a tener la presión rosa va a ser, bueno, el momento de la presión rosa va a ser la presión rosa por los 2A menos 2,5 de A, perdón, va a ser 2,5 de A menos la base amarilla sobre 3, ¿sí? Porque le tienen que restar este tercio. Y para la naranja va a ser 2,5 de A más 2A, que va a ser la mitad de este cuadrado, ¿sí? Entonces de ahí ya tienen determinadas, y no se olviden de la componente horizontal, ¿no? Y obviamente del fijo. Entonces ahí ya tendrían determinadas las presiones si trabajan con las dos presiones de forma independiente. Ahora, si ustedes en lugar de tener dos fuerzas quieren tener solamente una vertical, lo que hacen es lo de los momentos de las áreas. ¿Eso qué es? Es básicamente un variñón de áreas. ¿Qué era el variñón? Que el momento de las resultantes es igual a la suma de los momentos de las componentes. Entonces, mi resultante la voy a poner en verde. Esta va a ser la resultante de las componentes verticales. Yo no sé dónde está aplicada, la aplico acá. Entonces, la ecuación va a ser igual a la presión verde por un brazo de palanca que yo no conozco, ya les digo cuál es ese X, va a ser igual a la presión rosa por un brazo de palanca voy a poner de rosa, ya les marco todo esto, más la presión naranja por de naranja. Ahora les marco absolutamente todas estas distancias. Esto es lo que yo les digo que es el variñón de las áreas, o sea, el momento de la resultante, que es este término de acá, igual la suma de los momentos de las componentes, que es lo que tenemos acá a la derecha. Como así se ve completo. Entonces ahora les marco todas las distancias que les estoy diciendo acá. Supongamos que yo de vuelta tomo momentos respecto de C, ¿sí? Entonces, la distancia X es la que yo les voy a marcar acá, desde C hasta el punto de aplicación de la resultante, ¿sí? Ahora, el de rosa es este que tengo acá, desde acá hasta esta rosa. Y el de naranja va a ser esta distancia desde acá hasta el punto de la naranja, ¿sí? Siempre fíjense que estén referidas respecto al mismo punto las distancias, ¿sí? Si yo quisiese poner esta ecuación respecto del punto B, las distancias serían las siguientes. La verde sería ahora desde B hasta la resultante verde. La rosa sería desde D hasta la resultante rosa. Y la naranja sería desde D hasta la resultante naranja. Esto cuando usan o este lado o este de acá, se fijan antes desde dónde les va a convenir tomar momento para lo que necesiten, y en función de eso van a tomar las distancias. Por ejemplo, en este punto
que ustedes van a tener que hacer sumatoria de momentos en B para obtener una relación entre C y D, les conviene hacer esta relación que tengo acá a la derecha en lugar de con estas distancias. Igual, obviamente, si hacen con estas distancias, simplemente después hacen las restas o sumas correspondientes y obtienen los brazos de palanca desde acá. Y eso es simplemente lo que tienen que hacer. O sea, una vez que ustedes ya, esta ecuación, ¿para qué se hace? Como P rosa, P rosa y P naranja son estos mismos valores, ¿sí? El P verde es simplemente la suma de estos dos valores, ¿sí? Les voy a poner eso, es que me olvide. P verde es igual a voy a poner P rosa más P naranja. Entonces, de esta ecuación, ustedes ya conocen el P rosa, conocen el P naranja, conocen el P verde. Entonces, lo único que hacen, esto obviamente, en lugar de usar las presiones, pueden usarlo de las áreas, que en realidad el método es con áreas. Les voy a poner para corregir eso. Ay, no lo puedo modificar. Bueno, les vuelvo a escribir. En realidad acá el método es con áreas o con volúmenes. Entonces acá van a tener el área, ya les digo porque les digo que es exactamente lo mismo, pero en realidad el método es con áreas. Es el área verde por la distancia X, es igual al área rosa por la distancia rosa, más el área naranja por la de naranja. En realidad el método, lo que ustedes tienen que hacer es esto que acabo de escribir. Ya les digo el por qué en realidad era lo mismo lo otro. Porque si ustedes se fijan, la única diferencia entre poner las P y las áreas es que las estoy multiplicando a las áreas por el gamma. Y como está el gamma en todos los términos, va a terminar dando lo mismo. Pero les repito, ustedes usan la que está quedando ahí, ¿sí? Hacen con las áreas. Entonces, esto tampoco lo estarían usando. Entonces, hacen el área verde, que ahora les dibujo cuál sería el área verde. Si en algún momento no entienden algo de por qué yo digo es lo mismo, lo que sea, me corta. El área verde ya va a ser directamente todo esto, ¿sí? O sea, va a ser el área del triángulo más el área del cuadrado o volúmenes de cuadrado más volúmenes de triángulo. Si usan volúmenes, es volúmenes en todos los términos, y si usan áreas, es áreas en todos los términos, eso tengan cuidado. Entonces acá sería el área verde por la distancia X, que es la verde que les había dicho acá, va a ser igual al área rosa, que era la del triángulo, por la distancia rosa, más el área naranja, que es la del cuadrado, por la distancia naranja. Ya saben, si lo hacen un momento respecto de C o de D, de lo que quieran. Entonces, de esta ecuación, lo que ustedes van a obtener, como les digo, las áreas ya son conocidas, esta distancia rosa y naranja son conocidas, lo único que les queda de incógnita es la distancia X. Entonces, para lo que usan esta ecuación es para determinar la distancia X, o sea que sería el punto donde está aplicada la resultante vertical de las fuerzas. Entonces, una vez que ustedes obtienen la distancia X, se olvidan de la rosa, se olvidan de la naranja, y solamente trabajan con esta verde. Entonces, se olvidan de esta distancia también, se olvidan de esta, se olvidan de la rosa, se olvidan de la naranja, y simplemente cuando hagan, supongamos, sumatoria de momentos en B, van a tener la resultante verde, ¿sí? Que la obtienen como el gamma del agua por todo este volumen verde, ¿sí? Por la distancia verde, esta de acá, más la componente horizontal por este 4a sobre 3, y bueno, obviamente van a tener las reacciones de Cx y Cy. ¿Se entendió? Sí, Perfecto. Recuerden que yo acá, por ejemplo, si se fijan, yo hago una suma de áreas. También se podría trabajar con resta de áreas y esas cosas. O sea, yo podría, en este ejercicio como que no tiene tanto sentido, pero en otros, como en el ejercicio 1b, si no mal recuerdo,
del práctico, ahí sí era súper necesario hacer una resta. Acá yo sí podría haber hecho, por ejemplo, esto. Yo tomo como un área, tomo este rectángulo, uy, esto es una línea. Yo podría haber tomado este rectángulo de acá, este grande, y le resto este triangulito de acá. Sería el triangulito amarillo. Ahí podría haber hecho esto, en lugar de sumar un cuadrado más un triángulo. Como les digo, en este no tiene tanto sentido hacerlo, pero podría haber hecho, y lo único que se modifica es que la ecuación acá no sería una suma, sino que sería una resta. Pero bueno, en este ejercicio no tiene tanto sentido, así que no se enrieden, olvídense de esto. Pero recuerden que pueden hacer restas. Si tienen duda de esto de las restas y quieren que veamos, por ejemplo, el ejercicio este que les digo del 1b, lo hacemos sin problema. Pero... Igual, Nicole, esa sería suma y resta, ¿verdad? O lo desconsidero entero al área. O sea, consideras el área del rectángulo completa y le restás la del Bien, triángulo. bien, listo, sí, ya, gracias. No, de nada. Y bueno, nada de eso. Igual como les digo, o sea, en realidad en este ejercicio no se lo haría así, porque ahí también tendrían que considerar que en realidad el agua esta no está, entonces la fuerza no es hacia abajo, entonces en este no se compliquen, en este simplemente consuma. Pero quiero que tengan en cuenta que también se pueden hacer restas. Les voy a mostrar el ejercicio antes para que no se... Claro, sería cuando hay un hueco, por ejemplo, ¿verdad? Exacto, ya te lo muestro. Que tengo abierto aquí hidrostática. Ya les comparto. Ya saben, en el anterior no se compliquen, no lo hagan con resta, pero en este tipo de ejercicio sí se lo hace con resta. Ahí están viendo el TP, ¿verdad? Sí, Mira, en este tipo de ejercicio, por ejemplo en el 1B, ahí sí o sí necesitas hacer una resta, porque, o sea, tu estructura que estás analizando es desde A hasta C, o sea, tu compuerta es todo eso. Entonces vos querés determinar la presión que tenés sobre esa compuerta. Como yo les había dicho, ustedes tienen que hacer unas rectas, bueno, no tienen que hacer, pero les conviene hacer rectas verticales en el punto de inicio y final de la compuerta. Siempre el tope la da el nivel libre del líquido, o sea, sería acá. Entonces, ustedes se fijan si encima de su compuerta tienen o no líquido. En este caso, como mi compuerta es esta, yo acá no tengo líquido. Entonces, yo ya sé que mi fuerza va a ser hacia arriba, ¿sí? Recuerden, si yo tenía agua debajo de la compuerta, entonces la fuerza era hacia arriba, o si arriba de la compuerta no tenía agua, la fuerza era hacia arriba. Cualquiera de las dos es la que utilizan. Entonces, como yo necesito el volumen este que está por arriba de la compuerta, que por eso es que les digo en realidad que el anterior no se lo hace con resta, porque encima de la compuerta yo en todo momento tengo agua, yo acá lo que hago es, considero este rectángulo de acá completo, ¿sí? Y le resto este semicírculo, que sería el semicírculo rosa. Bueno, y acá el pulso. Entonces acá la ecuación, a ver con qué color, con amarillo, con blanco así se nota. Acá va a ser el área de la total, ya les dibujo cuál es, a ver, no, les dibujo ahora. Al área total yo la voy a considerar a esta de acá, pasa que se va a tapar, pero ustedes acuérdense cuál era la amarilla y eso. El área total es esta que tenemos acá, sería esta, es la que yo necesito para calcular la presión, digamos, mi área total. Entonces sería este de acá y esto.
Entonces, volviendo a esto, el área verde, que es mi área total, ya se va a ver cuando saque esto, ¿no? Porque está en blanco. A ver. Ahí. El área verde va a ser igual a el área del rectángulo, que sería el área amarilla, si no me equivoco, era, menos el área del semicírculo, que es el área roja. ¿Sí? Entonces, en cuanto a áreas, eso sería, tendría esa ecuación, en cuanto a áreas. Ahora, esperen, les pongo acá. Cuando yo haga lo de el falso variñón, esa cosa que les digo, ustedes van a tener, por ejemplo, que yo haga las distancias medidas desde C, porque yo después voy a hacer una sumatoria de momentos en C en este caso. Ustedes tienen el área total, el área total, que es el área verde, por la distancia X, que es la distancia medida desde C al punto de aplicación de la resultante total. Esto va a ser igual a el área del rectángulo por, les voy a poner la distancia de amarilla, menos el área del semicírculo por la distancia roja. Ahora les marco bien cuál es cada una de esas distancias, así no queden dudas. Entonces, ahora las distancias estas que les decía es, la distancia verde es desde el centro desde el punto desde donde yo voy a tomar un momento, que en este caso va a ser la articulación C, a el punto de aplicación de la resultante de presiones verticales, que en este caso sería la fuerza que les dibujo ahora verde, que recuerden como es un volumen imaginario, es hacia arriba, ¿sí? Esta es la distancia X, que es la verde, ¿sí? Después la distancia amarilla va a ser la distancia desde ese mismo punto al centro de gravedad del rectángulo, que recuerden el centro de gravedad de un rectángulo está a la mitad de la base. O sea que en este caso sería A sobre 2. ¿Sí? Y la roja es la distancia desde el centro, desde la articulación C al centro de gravedad del semicírculo, que a esto lo sacan de la tabla. ¿Sí? Ya les busco la tabla, así la vemos. Apuntes. ¿Están viendo la tabla ustedes o siguen viendo el TP? Sí, se ve la tabla. Ah, bueno. No voy a borrar los dibujos simplemente para que no se me vayan. Pero, a ver ahí. En la tabla se fijan la figura que están necesitando, que en este caso es el cuarto de círculo. Y acá las distancias estas X barra e Y barra son las distancias hacia el centro de gravedad de las figuras. Medida siempre esta distancia desde el origen de coordenadas del sistema que me está mostrando acá. O sea, el X barra es esta distancia y el Y barra es esta distancia. Entonces, como yo necesito la distancia esta roja, si se fijan, yo estaría necesitando el radio de mi semicírculo menos el X barra, ¿sí? Entonces la roja es esa distancia que les estoy diciendo. El radio del semicírculo menos la distancia de X barra. Entonces ahí ya tengo todas las distancias que necesito para hacer lo de el falso variñón y determinar dónde está aplicada mi resultante de la componente vertical. ¿Se entendió? Si quieren les hago, dejar de compartir pantalla. ¿Dónde está? Lo voy a hacer con esto que les había nombrado para que no queden dudas. O sea, si lo quieren hacer con restar áreas, como les digo, en realidad no, como que no conviene, pero sí lo pueden hacer. Ustedes tienen el área esta del rectángulo,
y tienen la del triángulo. Si se corta esto, ya saben, entran con el mismo. El triángulo le voy a poner el rosa. Y acá de vuelta, si quieren, lo pueden hacer con ambos métodos, o sea, haciendo la suma o haciendo la resta y comparan y van a ver que le da lo mismo. Entonces acá la ecuación les quedaría. Esperen que les dibujo la total. Les voy a dibujar con verde y las voy a dibujar medio desfasada para que no se borren los otros colores. La total es esta verde de acá. Y recuerden que la amarilla en realidad es todo esto, ¿sí? Entonces acá hacen el área, el área verde por la distancia verde es igual a el área rosa por la distancia rosa, perdón, el área amarilla por la distancia amarilla menos el área rosa por la distancia rosa, que el área rosa sería entonces la del triángulo y el área amarilla es la del rectángulo, ¿sí? Entonces, ya les marco todas las distancias. Las distancias serían las siguientes. Yo acá entonces lo que estoy haciendo es trabajar con una sola resultante, ¿sí? Por lo que estoy haciendo esta ecuación. Entonces, supongamos que mi resultante está aplicada en este punto de acá. La distancia verde va a ser la distancia desde el punto que yo estoy tomando un momento hacia mi resultante verde. La distancia amarilla va a ser la distancia desde el punto respecto del cual estoy tomando momento hasta el centro de gravedad de mi área amarilla, que sería a la mitad de toda esta base, o sea, sería 6,5A sobre 2, esta distancia amarilla. Y la rosa sería la distancia desde el punto respecto del cual estoy tomando momento, que sería B, hasta el centro de gravedad de mi triángulo, que está a 1/3 respecto de acá. ¿Sí? O sea, tengo que hacer 6,5 de A menos 2,5A sobre 3. Y esa sería mi distancia rosa. Entonces, cualquiera de las dos formas, haciendo la suma que les dije anteriormente, o esta, les va a dar exactamente lo mismo. ¿Se entendió? Trabajan como ustedes quieran, con sumas o con restas, les tiene que dar siempre, siempre lo mismo. Nada más que acá tengan en cuenta lo que yo les decía en realidad recién, que acá en realidad esto hace una fuerza hacia arriba y eso en realidad ustedes no lo ven porque a ustedes simplemente hacen lo de las áreas, ¿sí? Entonces acá no les importa si acá yo tengo agua o no, simplemente tienen que tener en cuenta hacia dónde va a ir la resultante, digamos. Esta de acá. Si ustedes trabajan en realidad sin hacer la resultante vertical y trabajan con ¿cómo se llama? Con las componentes separadas, digamos, de los cuerpos, o sea, del rectángulo y del triángulo, ahí sí tengan cuidado, pero traten siempre de trabajar con la resultante y ahí simplemente se fijan si el agua está arriba o debajo de mi compuerta y ahí voy a ver si va a ir hacia arriba o hacia abajo. O sea, el método que les dije, bueno, en realidad no es un método, el de no separar, no juntar las resultantes verticales, traten en realidad de sí siempre juntarlas para que no tengan estas confusiones de si va hacia arriba, va hacia abajo y esas cosas. Acá simplemente se fijan, mi compuerta tiene el agua arriba, abajo, y en función de eso sé que mi resultante va a ir hacia arriba y hacia abajo. Y lo que yo haga de las áreas y eso es un análisis totalmente aparte del sentido de las presiones. ¿Se entendió? Sí. Perfecto.